En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Ella solo era una mesera, hasta que transformó para siempre la vida del viudo y de su hija. El peso del silencio en la suite presidencial era casi palpable. Una entidad invisible que se anidaba en los lujosos rincones y muebles de diseño exclusivo que Ricardo Fernández apenas notaba. Habían pasado 2 años desde que la risa de Carmen se había apagado, llevándose consigo el color y el alma de aquel espacio y, en muchos sentidos, también la suya propia. Miró por la ventana panorámica el horizonte de Medellín, un imperio de concreto y luces que reflejaba su éxito, pero que hoy parecía un frío recordatorio de la inmensidad de su soledad. El trabajo, antaño una pasión, se había convertido en un refugio, una trinchera donde esconderse del dolor, y se reconocía dolorosamente a sí mismo de su pequeña Sofía. Con cada informe firmado, con cada reunión concluida, sentía que construía otro muro entre él y el frágil mundo de su hija, un mundo al que ya no sabía cómo acceder. Sofía, con apenas 4 años, libraba su propia batalla silenciosa en la habitación de al lado. Un universo de juguetes intactos y platos de comida que regresaban casi llenos. La niña, que una vez fue un destello de alegría, se había convertido en una pequeña sombra que se movía por la casa con una tristeza que no cabía en su diminuto cuerpo. Las niñeras iban y venían de sus vidas con la regularidad del paso de las estaciones, cada una más calificada que la anterior para el rol, pero igualmente incapaces de superar la barrera invisible que Sofía había erigido. Ricardo observaba desde lejos, con el corazón encogido con una mezcla de culpa e impotencia, sintiéndose el artífice de ese pequeño sufrimiento. Era un hombre que dirigía un imperio hotelero internacional, pero que no podía hacer sonreír a su propia hija ni aceptar una cucharada de comida. La ironía era una herida abierta. Una tarde gris, mientras supervisaba el movimiento del restaurante principal de su hotel, algo desvió la mirada de Ricardo de los informes financieros. Era un rincón más apartado de la sala, habitualmente tranquilo a esa hora, donde Sofía, acompañada por la entonces niñera, una señora austera y de currículum impecable, debía estar tomando su merienda. La escena, sin embargo, era diferente. La niñera parecía incómoda, casi irritada, mientras Sofía permanecía con los brazos cruzados, el rostro hosco y los labios sellados. Ricardo suspiró, preparándose para otra conversación frustrante sobre la terquedad de su hija. Fue entonces cuando una joven camarera, a la que reconoció vagamente como una recién contratada, se acercó a la mesa con una vacilación casi imperceptible, pero con una sonrisa que parecía llevar un brillo particular. Lucía Mendoza se movía con una gracia natural, incluso vistiendo el sencillo uniforme del hotel, que parecía contrastar con la calculada opulencia del entorno. Ella no era una de las empleadas que habitualmente interactuaba directamente con los invitados más importantes, pero algo en su postura, una serenidad genuina, llamó la atención de Ricardo. La vio intercambiar algunas palabras con la niñera, quien se encogió de hombros con indiferencia. Entonces, Lucía se arrodilló junto a la silla de Sofía, colocándose a la altura de la niña, y comenzó a hablarle en voz baja. El tono suave y melodioso llegaba a los oídos de Ricardo como una canción de cuna olvidada. No había formalidad en sus gestos, solo una calidez humana que parecía derretir la resistencia de la niña. En sus manos, un simple trozo de fruta cortada se transformaba, como por arte de magia, en un barquito o en una estrella. Ricardo observaba paralizado la escena que se desarrollaba. Vio a Lucía sacar un pequeño avión de juguete del bolso de Sofía y con él simular un vuelo que terminó suavemente cerca de la boca de la niña, llevándose consigo un pequeño trozo de manzana. Y Sofía,
La misma Sofía que rechazaba sistemáticamente cualquier alimento que le ofrecieran desconocidos o incluso él, abrió la boca y lo aceptó. Una pequeña sonrisa, casi un esbozo, apareció en los labios de la niña mientras masticaba con la mirada fija en Lucía, como si viera en ella una aparición mágica. La niñera profesional observaba todo con una expresión indescifrable, quizá una mezcla de sorpresa y despecho profesional. Para Ricardo, ese momento fue como un rayo de luz que atravesó una oscura tormenta que ya duraba 2 largos y dolorosos años. El hechizo de Ricardo se rompió bruscamente cuando el gerente del restaurante se acercó a Lucía con el ceño fruncido, regañándola en voz baja, pero lo suficientemente audible para que la tensión lo alcanzara. La joven se levantó rápidamente, con el rostro enrojecido, pidiendo disculpas y tratando de explicarse, mientras el gerente hacía un gesto claramente descontento porque ella había abandonado su puesto para interactuar con la hija del dueño. Ricardo sintió que una ola de irritación le subía. Antes de que pudiera pensar, caminó firmemente hacia el grupo. «Déjala». Su voz sonó más firme de lo que pretendía, sorprendiendo al gerente y a la propia Lucía. Ella simplemente estaba demostrando una competencia de la que muchos aquí parecen carecer. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, sorprendida y un poco asustada. Ese mismo día, tras una breve pero reveladora conversación, Ricardo Fernández tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Descubrió que Lucía Mendoza, a pesar de su corta edad, tenía una vasta experiencia cuidando a sus hermanos menores en un pequeño pueblo costero, donde la vida le había enseñado más sobre el cariño y la paciencia que cualquier manual de cuidado infantil. Le ofreció el puesto de niñera privada de Sofía, con un salario que duplicaba lo que ganaba en el restaurante y cobertura médica completa. Un beneficio que hizo que los ojos de Lucía brillaran con una urgencia que Ricardo no comprendió de inmediato. Ella aceptó, no por ambición, sino por necesidad imperiosa. Su madre estaba gravemente enferma y necesitaba atención médica que nunca podría permitirse con su salario de camarera. La llegada de Lucía a la fría e impersonal suite de Ricardo y Sofía fue como abrir ventanas en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Poco a poco, con pequeños gestos, comenzó a transformar el entorno. Sobre las mesas aparecieron jarrones con flores sencillas pero coloridas. Los dibujos de Sofía, que antes eran garabatos vacilantes, ahora cubrían una pared entera y se exhibían con orgullo. El olor a galletas caseras, que Lucía insistía en hornear con la ayuda de Sofía, comenzó a impregnar el aire, reemplazando el aroma aséptico de los productos de limpieza del hotel. Sofía floreció bajo sus cuidados. Su risa se convirtió en una melodía constante. Sus mejillas ganaron color y vivacidad. La niña no solo comía, sino que participaba activamente en la preparación de las comidas, convirtiendo cada momento en una aventura. Ricardo, inicialmente un observador distante de esta transformación, se vio gradualmente atraído hacia ese círculo de calidez. Lucía no lo excluyó. Al contrario, creó puentes. Animó a Sofía a mostrarle a su padre sus dibujos, a contarle cómo había sido su día, a pedirle que le leyera un cuento antes de dormir. Fueron pequeños gestos, pero empezaron a derribar los muros que Ricardo había construido a su alrededor. Comenzó a llegar temprano a casa del trabajo, ansioso no solo de ver a su hija, sino de presenciar esa interacción casi mágica entre ella y Lucía, de escuchar las conversaciones despreocupadas y las risas que ahora llenaban las habitaciones antes silenciosas de su casa. La convivencia cotidiana comenzó a revelar facetas de Ricardo que él mismo creía perdidas. Redescubrió el placer de jugar en el suelo con Sofía, de hacer voces divertidas al contar historias, de simplemente estar presente. Lucía, con su discreción y sensibilidad, nunca lo presionó,
pero su sola presencia parecía inspirar en él una mejor versión de sí mismo. Entre ellos nació una delicada relación, tejida con hilos de respeto y admiración mutua. Compartieron miradas que duraron un instante más, sonrisas cómplices intercambiadas sobre la cabeza de Sofía, y conversaciones que continuaron hasta la noche, después de que la niña se durmiera, revelando afinidades y sueños que ninguno de los dos esperaba encontrar. Sin embargo, la vida, con su maestría en tejer alegrías y tristezas, preparó un nuevo nudo en el destino de Lucía. La salud de su madre, que se había ido deteriorando lentamente, sufrió un revés repentino y alarmante. Los médicos fueron categóricos. Una cirugía compleja y costosa era la única esperanza y debía realizarse con urgencia. El mundo de Lucía se vino abajo. El generoso salario que le pagaba Ricardo, aunque suficiente para los gastos diarios y algunos tratamientos paliativos, ni siquiera se acercaba a cubrir los astronómicos costes de la operación y la estancia hospitalaria. La desesperación comenzó a instalarse en su corazón, amenazando la paz que había encontrado junto a Ricardo y Sofía. Ricardo, notando la angustia oculta de Lucía, se ofreció inmediatamente a cubrir todos los gastos. Para él, era una cantidad insignificante comparada con la posibilidad de ayudar a alguien que se había vuelto tan esencial para su familia y, admitió en su corazón, para sí mismo. Sin embargo, Lucía, con un orgullo que era tan propio de ella como su bondad, se negó. La idea de aceptar una suma tan grande de su empleador, del hombre por el cual sentía profundos sentimientos de una manera confusa e intensa, era inconcebible. No quería que su relación, ya de por sí tan compleja por las diferencias sociales y la dinámica jefe-empleado, se viera aún más empañada por la sombra de una deuda financiera o de un agradecimiento que pudiera ser malinterpretado. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Emilio Dávila, leal y eficiente manager de Ricardo, pero hombre de poca sensibilidad y excesiva desconfianza, vio su oportunidad. Emilio siempre había observado con ojo crítico la creciente cercanía entre su jefe y la joven niñera, temiendo que esa relación inapropiada pudiera perjudicar de alguna manera el negocio o la reputación de Ricardo. Él vio a Lucía no como la salvadora de Sofía, sino como una posible advenediza. Se acercó a ella discretamente, con la astucia de quien conoce las debilidades humanas, ofreciéndole la cantidad exacta para la cirugía de su madre. El precio, sin embargo, era alto, casi cruel en su exactitud. Emilio ofreció el dinero, pero con una condición implacable. Lucía tendría que desaparecer de la vida de la familia Fernández. Debía dimitir de su trabajo inmediatamente después de la gala anual del hotel, que iba a celebrarse en unos días, y marcharse sin dejar rastro, sin ninguna explicación que pudiera disuadir a Ricardo de su decisión. Presionada por la urgencia de la enfermedad de su madre y el peso del ultimátum de Emilio, que pintaba un panorama donde su estadía sería una carga y un escándalo para Ricardo, Lucía se sintió acorralada. Cada palabra que decía Emilio era un golpe en su corazón, pero la imagen de su madre sufriendo era una tortura aún mayor. El amor por su madre y el miedo a dañar al hombre que había aprendido a amar se mezclaron en un torbellino de angustia. Con el alma hecha pedazos y las lágrimas apenas contenidas, Lucía aceptó el trato propuesto por Emilio. Aquel apretón de manos selló no solo un préstamo económico, sino la renuncia a su futuro, a la felicidad que tímidamente había comenzado a construir junto a Ricardo y la pequeña Sofía. Los días previos a la gala fueron una tortura silenciosa para ella. Cada sonrisa de Sofía, cada mirada cómplice de Ricardo, cada momento de ternura compartida se convertía en un cuchillo que le atravesaba el pecho. Intentó memorizar cada detalle, cada sensación, sabiendo que pronto todo se convertiría solo
en un doloroso recuerdo. La idea de escribir una carta de despedida a Sofía era lo único que le proporcionaba un mínimo de consuelo, una forma de intentar explicarle lo inexplicable a un corazoncito inocente. Noche de gala anual del hotel llegó, envolviendo el edificio en una atmósfera de lujo y celebración. Para Lucía, sin embargo, fue una cuenta regresiva hacia el dolor. Mientras Ricardo brillaba como anfitrión y Sofía, vestida de princesa, disfrutaba de la fiesta bajo sus atentos cuidados, ella sentía el peso de la inminente despedida. Observó a Ricardo desde lejos. La admiración y el amor que sentía por él se mezclaban con la amargura de la traición que estaba a punto de cometer, aunque fuese forzada por las circunstancias. Cada minuto fue una despedida silenciosa. Cuando la fiesta llegó a su punto máximo y tras asegurarse de que Sofía durmiera tranquila, Lucía salió de la suite, llevándose consigo únicamente un pequeño bolso y su corazón destrozado, dejando atrás la carta a Sofía y la vida que ella había llegado a amar. En la mañana siguiente, el sol invadió la suite Fernández, pero no encontró la sonrisa habitual de Lucía. Encontró, sí, a una Sofía confundida, llamando a la niñera que no respondía, y a un Ricardo que, al encontrar la carta en la cómoda de su hija, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La delicada letra de Lucía explicaba, vaga y dolorosamente, que necesitaba irse por urgentes razones personales y que conservaría por siempre el cariño que sentía por ellos. No hubo ninguna mención de Emilio, ni de la cirugía de su madre, solo una disculpa y una promesa de que nunca los olvidaría. La ausencia de Lucía cayó sobre padre e hija como una niebla espesa y fría, y Sofía, una vez más, se refugió en su mundo de silencio y tristeza, rechazando cualquier intento de consuelo o cualquier nueva niñera que Ricardo, desesperado, intentara introducir. Ricardo sintió una mezcla de ira, confusión y un dolor abrasador que no experimentaba desde la muerte de Carmen. No podía comprender la repentina partida de Lucía. Algo no encajaba. La mujer que había conocido, la joven de corazón puro y mirada sincera, no desaparecería así, sin una razón muy poderosa. La tristeza de Sofía era un espejo de su propia angustia. La niña había retrocedido, rechazando la comida y aislándose. El brillo en sus ojos había desaparecido una vez más. Los días se arrastraban, pesados y grises, y la ausencia de Lucía resonaba en cada rincón de la casa, en cada juguete olvidado, en cada comida sin tocar. Ricardo se sintió un fracasado, no solo como padre, sino como hombre, por no haberse dado cuenta del sufrimiento que ella podría estar enfrentando. La verdad comenzó a salir a la luz inesperadamente, como un secreto susurrado por el destino. Preocupado y con mal presentimiento, Ricardo decidió utilizar sus recursos para tratar de localizar el hospital donde pudiera ser internada la madre de Lucía, recordando vagamente comentarios sobre la gravedad de su condición. La encontró en una clínica modesta, recuperándose de una cirugía que milagrosamente había sido un éxito. Fue la madre de Lucía, todavía débil, pero con los ojos llenos de una confusa gratitud y una tristeza igualmente profunda, quien le reveló a Ricardo el doloroso pacto. Le contó sobre la propuesta de Emilio, sobre la desesperación de su hija y el sacrificio que había hecho creyendo que estaba protegiendo a Ricardo y garantizando la vida de su madre. Cada palabra que decía la señora Mendoza era como un puñetazo en el estómago de Ricardo. La imagen de Emilio, su manager de confianza, su amigo, manipulando a Lucía en su momento de mayor desesperación, lo llenó de una furia fría y cortante. Por fin comprendió la mirada asustada de Lucía en los días previos a la gala, su vacilación, su tristeza velada. Ella no lo había abandonado por voluntad propia. Ella había sido coaccionada, había sacrificado su felicidad y la de ellos en nombre de un amor filial y una lealtad distorsionada que Emilio había sembrado en su mente.
La injusticia de la situación era abrumadora. Lucía, la persona más honesta y cariñosa que había conocido, había sido tratada como una pieza desechable en un juego de intereses mezquinos. Al regresar al hotel, Ricardo sintió cada pasillo, cada suntuosa lámpara, como una afrenta a la sencillez y dignidad de Lucía. El lujo que una vez había representado su éxito ahora parecía contaminado por la crueldad que se escondía bajo su pulida superficie. Ese imperio se había construido con trabajo duro, sí, pero se preguntaba a qué coste humano, si gente como Emilio podía operar en las sombras, torciendo destinos en nombre de supuestamente proteger sus intereses. El dolor de Sofía, espejo de su propia angustia renovada, fue el catalizador final. No permitiría que esa injusticia prevaleciera, no después de haber vislumbrado, a través de Lucía, una forma más pura y genuina de felicidad y de conexión humana, algo que el dinero no podía comprar ni el poder garantizar. La primera acción de Ricardo al llegar a su oficina no fue verificar un asunto urgente, sino citar a Emilio Dávila. El gerente entró con su habitual actitud de eficiencia y falsa solicitud, pero se quedó paralizado al ver la expresión en el rostro de Ricardo, una máscara de furia contenida y decepción helada que nunca había presenciado. No hubo vueltas en el asunto. Ricardo expuso con una calma aterradora todo lo que había descubierto en el hospital, cada detalle del sórdido acuerdo, la manipulación emocional, el sufrimiento infligido a Lucía. Emilio intentó balbucear justificaciones, hablando de proteger la reputación de Ricardo, de los riesgos de involucrarse con un empleado de una clase social tan diferente, pero sus palabras sonaban huecas y patéticas ante la magnitud de su traición. Emilio, bajo la mirada implacable de Ricardo, se marchitó. La arrogancia que solía mostrar dio paso a un miedo palpable cuando se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no habría retorno. No solo vio la pérdida de su trabajo, sino el desmoronamiento de una relación de confianza que él mismo había destruido por su mezquindad y sus prejuicios. Ricardo no le dio espacio para disculpas ni súplicas. La decisión ya estaba tomada, irrevocable como el dolor que Emilio había causado. «No solo traicionaste mi confianza», dijo Ricardo en voz baja, pero con un peso aplastante, «sino que subestimaste mi inteligencia y, peor aún, jugaste con la vida y los sentimientos de personas inocentes. Empaca tus cosas, ya no formas parte de esta empresa ni de mi vida. El despido fue sumario, un corte rápido y necesario para extirpar el veneno». Liberado de la presencia de Emilio, pero aún cargando con el peso de la culpa por su propia ceguera, Ricardo sabía que su viaje apenas comenzaba. El siguiente paso era el más crucial e incierto: encontrar a Lucía. Se arrodilló junto a Sofía aquella noche, la pequeña aún inmersa en su silenciosa tristeza, y trató de explicarle, de la forma más sencilla que pudo, que había esperanza. «¿Te acuerdas de Lucía, mi amor?». Sofía levantó la mirada y un destello de interés apenas perceptible emergió en medio de la apatía. «Creo que sé dónde podría estar, y creo que ella también nos extraña mucho. ¿Qué te parece si vamos a buscarla?». Un pequeño asentimiento de la niña fue la respuesta más elocuente que Ricardo podía desear, el primer rayo de sol después de una larga tormenta. El viaje a Bogotá se organizó con febril urgencia. Ricardo dejó la gestión de los hoteles en manos de una junta interina, con su mente centrada únicamente en la misión de reparar el daño causado y, si era posible, reconstruir el puente hacia el corazón de Lucía. Durante el vuelo, Sofía permaneció acunada en sus brazos. Una quietud esperanzadora sustituyó la profunda tristeza de los últimos días. Ricardo contaba historias sobre los posibles lugares donde podía estar Lucía, sobre cómo le gustaba ayudar a la gente, convirtiendo la búsqueda en una aventura, una búsqueda del tesoro cuyo premio era la felicidad reencontrada.
Sintió una mezcla de ansiedad y una fe renovada, una creencia de que el destino o quizás una fuerza mayor le daría una segunda oportunidad. Llegar a Bogotá fue como sumergirse en una metrópolis vibrante y caótica, muy diferente a la Medellín que conocían. Ricardo, con pocas pistas más allá del nombre de un barrio periférico mencionado por la madre de Lucía como lugar donde ella tenía amigos y tal vez buscaba refugio, inició una búsqueda metódica pero agotadora. Caminaba por calles transitadas, preguntaba en pequeños comercios, visitaba iglesias y centros comunitarios, siempre con una foto de Lucía en su celular y Sofía de la mano, sus ojitos atentos a cada rostro desconocido. Los primeros días fueron frustrantes, cada pista falsa un pequeño golpe a la esperanza que luchaba por mantener viva, especialmente para Sofía, que parecía marchitarse un poco más con cada negativa. Finalmente, en una tarde calurosa y polvorienta, la persistencia dio sus frutos. Un sacerdote anciano de un pequeño centro de beneficencia que proporcionaba comidas a la comunidad, reconoció la foto de Lucía. «Sí, joven Mendoza», dijo con una sonrisa amable. «Una buena persona. Ha estado trabajando como voluntaria en la cocina de nuestro restaurante comunitario y ayudando con los niños en el proyecto social que tenemos aquí. Llegó hace unas semanas con ganas de empezar de cero». El corazón de Ricardo se aceleró. El sacerdote señaló un edificio sencillo pero colorido a unas cuadras de distancia, un lugar que irradiaba una energía de acogida y esperanza, incluso en medio de la pobreza de la región. El restaurante comunitario era un espacio modesto pero lleno de vida. El aroma de la comida casera se mezclaba con la risa de los niños y el bullicio de una animada conversación. Y allí estaba ella, Lucía, moviéndose entre las mesas, sirviendo platos con el mismo cuidado y atención que dedicaba a Sofía. Su rostro se iluminó con un propósito que trascendía la simple tarea. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido en un moño descuidado, pero para Ricardo nunca se había visto tan bella, tan radiante en su esencia. Se detuvo en la entrada, con la respiración entrecortada, Sofía a su lado, igualmente paralizada ante la visión de aquella figura tan amada y tan extrañada. La primera mirada que intercambiaron estaba cargada de electricidad cruda, una mezcla de sorpresa, dolor, anhelo y un dejo de recriminación en los ojos de Lucía. Ella dejó lo que estaba haciendo y la bandeja casi se le resbaló de las manos. El mundo que los rodeaba parecía desaparecer para ambos, dejando solo el espacio entre ellos, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Ricardo vio la vacilación en su rostro, el muro que había construido para protegerse del dolor que él indirectamente le había permitido sufrir. Quiso correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón 1000 veces, pero sus pies parecían anclados al suelo, conscientes de la delicadeza de ese momento. Antes de que cualquier adulto pudiera romper el hechizo de ese tenso reencuentro, Sofía lo hizo. Soltándose de la mano de su padre, la niña corrió torpemente hacia Lucía, con los bracitos abiertos, gritando «Luli», que resonó por todo el restaurante, lleno de todo el anhelo y amor que un niño de 4 años podía expresar. Lucía se arrodilló instintivamente, recibiendo el peso del abrazo de Sofía, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraron su camino, rodando libremente por su rostro mientras sostenía a la pequeña cerca de su pecho. Ese abrazo fue el puente que Ricardo necesitaba, la prueba de que el vínculo entre ellos seguía intacto, inquebrantable. Ricardo se acercó lentamente y con el corazón encogido ante la escena. Esperó a que el primer torbellino de emociones entre Lucía y Sofía se calmara. Cuando Lucía finalmente lo miró, todavía abrazando a Sofía, la ira y el dolor parecieron haberse suavizado momentáneamente por la alegría de reencontrarse con la niña. «Lucía», empezó con la voz entrecortada. Lo siento mucho.
Lo siento mucho por todo. No sabía, te juro que no sabía lo que hizo Emilio, lo que te obligó a hacer. Fui ciego, fui insensato y dejé que depositaran mi confianza en la persona equivocada, causándoles a ti y a Sofía un sufrimiento inmenso. Lucía escuchaba en silencio, con la mirada fija en Ricardo, buscando la verdad en sus palabras, en su expresión de genuino arrepentimiento. Ella vio el dolor en sus ojos, el mismo dolor que reflejaba el de ella y el de Sofía. Lentamente ella asintió, aceptando sus palabras, pero la herida seguía allí sensible al tacto. «Tenía que hacerlo, Ricardo», dijo ella con la voz todavía temblorosa, «por mi madre, y de verdad creía que también estaba haciendo lo mejor para ti, que mi presencia podría hacerte daño de alguna manera». La sencillez de su confesión, la ausencia de cualquier acusación directa, impresionó aún más a Richard, revelando la nobleza de su carácter. Mientras conversaban, en un rincón más privado del restaurante, con Sofía jugando cerca bajo la atenta mirada de otros voluntarios, Lucía reveló algo más, algo que tomó a Ricardo completamente por sorpresa, sacudiendo sus cimientos de una manera que ni siquiera la traición de Emilio había logrado hacerlo. Con voz baja pero firme y una mirada que mezclaba miedo y nueva fuerza, confesó: «Ricardo, hay algo más que necesitas saber. Yo estoy embarazada». El mundo de Ricardo se detuvo por un momento. Un hijo de ellos, una nueva vida generada en medio del amor discreto que había florecido entre ellos, ahora revelado en medio del caos de la separación y el reencuentro. La noticia del embarazo cambió la dinámica del reencuentro. No se trataba solo de reparar el pasado, sino de construir un futuro. Ricardo, después del shock inicial, sintió una ola abrumadora de emoción. Un hijo con Lucía. Era un vínculo que los uniría para siempre, un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. Él le tomó las manos y le brillaban los ojos. «Lucía», dijo con la voz cargada de sinceridad, «esto lo cambia todo y al mismo tiempo no cambia lo que siento por ti. Te amo. Amo a la familia que hemos empezado a formar con Sofía y amo a este bebé que viene en camino». Luego expuso su propuesta, que iba mucho más allá de una simple disculpa o una invitación a regresar. «No solo quiero que regreses a Medellín como niñera de Sofía, ni siquiera como mi compañera, quiero que seas mi socia en todos los sentidos. Quiero que lideres un proyecto comunitario en Medellín, financiado por mi cadena hotelera, pero con total autonomía. Un proyecto que replique el bien que haces aquí, que transforme vidas, que le dé un nuevo propósito a mi trabajo, a mi fortuna». Fue una oferta de igualdad, de respeto a su vocación y a su independencia. Y en un impulso añadió: «Cásate conmigo, Lucía, construyamos esta familia juntos, oficialmente». Lucía escuchaba atentamente, con el corazón dividido. La propuesta de Ricardo era generosa, y su amor por él era innegable, sumado ahora a la certeza del niño que llevaba dentro. Sin embargo, la experiencia con Emilio, el dolor de la separación y la fuerza que había descubierto en sí misma durante ese período de exilio autoimpuesto, la habían transformado. Ella sonrió, una sonrisa que contenía sabiduría y una nueva confianza en sí misma. «Ricardo, te amo y deseo formar esta familia contigo y nuestros hijos más que nada. Acepto la colaboración en el proyecto porque es algo que anhelo con todo mi corazón. Pero matrimonio, no ahora, no por impulso ni para formalizar algo. Quiero que nuestra unión se construya día a día, basada en el respeto mutuo y el amor que sentimos, no en un papel firmado por presión o conveniencia». Ricardo, aunque inicialmente sorprendido por el rechazo a su propuesta de matrimonio inmediato, comprendió y respetó la decisión de Lucía. Había una fuerza en ella, una claridad de propósito que él admiraba profundamente.
Ya no estaba dispuesta a dejarse definir por las circunstancias o las expectativas de los demás. Ella quería ser coautora de su propia historia junto a él, pero con su propia voz y sus propias condiciones. Acordaron entonces regresar juntos a Medellín, no como patrón y criada, ni siquiera como una novia apresurada, sino como dos corazones que se habían reencontrado y estaban dispuestos a construir un futuro único, basado en el amor, el respeto y los propósitos compartidos. Regresar a Medellín fue un nuevo comienzo para todos. Lucía, ahora segura de su relación con Ricardo y con apoyo a sus iniciativas, se lanzó de cabeza a planificar el proyecto social. La suite del hotel, antes fría e impersonal, volvió a ser un hogar, pero esta vez con una energía diferente, una energía de colaboración y de sueños compartidos. Sofía, radiante, no solo tenía de vuelta a su Luli, sino la promesa de un hermanito o hermanita y un padre más presente y feliz que nunca. La dinámica entre Ricardo y Lucía fue de complicidad y cariño creciente, aprendiendo a navegar las complejidades de su nueva vida. El proyecto comunitario concebido por Lucía y financiado por Ricardo rápidamente tomó forma, no como una obra de caridad lejana, sino como una extensión viva y vibrante del propio hotel. Un ala del edificio fue reconfigurada para albergar una guardería modelo para los hijos de los empleados y la comunidad local, un centro de capacitación laboral y un restaurante que, como el de Bogotá, ofrecía comidas asequibles y nutritivas utilizando ingredientes de productores locales. Lucía lideró con una pasión contagiosa, demostrando ser no solo una cuidadora natural, sino también una administradora visionaria y una líder comunitaria inspiradora. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero transformaron profundamente el panorama de la vida de Ricardo y Lucía. Nació el pequeño Mateo, trayendo una nueva ola de alegría y completando la familia. Era una mezcla perfecta de ambos, con los ojos expresivos de su madre y la sonrisa tranquila de su padre. Sofía era una hermana mayor dedicada y cariñosa, completamente adaptada a la nueva dinámica familiar. Vivían en una casa espaciosa y acogedora, ya no en la suite del hotel, un hogar que reflejaba la unión de sus mundos, la discreta elegancia de Ricardo y la vibrante calidez humana de Lucía. El hotel, bajo la nueva filosofía de responsabilidad social, prosperó como nunca antes. La relación entre Ricardo y Lucía, aunque nunca se formalizó mediante un matrimonio tradicional en el papel, fue la más sólida y verdadera que cualquiera de ellos pudiera soñar. Se basaba en una profunda admiración mutua, un respeto por las individualidades y un amor que se renovaba con cada desafío superado y cada alegría compartida. Fueron socios en la crianza de los hijos, en negocios con un propósito social y en la vida. Aprendieron que el amor verdadero no necesita etiquetas ni convenciones para florecer, sino cuidado, honestidad y, sobre todo, el coraje para reescribir sus propios destinos, incluso cuando las diferencias parecen insuperables o las injusticias intentan robar la esperanza. La rutina en la casa de Ricardo y Lucía era una sinfonía de pequeños milagros cotidianos. Comenzó con la risa de Mateo, resonando por los pasillos, seguida de los pasos apresurados de Sofía, ya de 6 años, ansiosa por contar las novedades del colegio. Ricardo, antes un hombre que apenas conocía los horarios de su propia hija, ahora se propuso preparar el desayuno con Lucía, un momento de complicidad y planificación, no de negocios, sino de la logística amorosa de una familia. Fueron conversaciones sobre los avances de Mateo, los sueños de Sofía y los gratificantes retos del proyecto social que Lucía lideró con una pasión que inspiró a todos. La sencillez de esos momentos fue el verdadero lujo que ambos aprendieron a valorar por encima de cualquier fortuna. El proyecto Semillas del Mañana
como lo llamó Lucía, había florecido de una manera que superó todas las expectativas. No era solo una guardería o un centro de formación. Se había convertido en el corazón palpitante de la comunidad que rodeaba el hotel. Las madres que antes no tenían dónde dejar a sus hijos mientras trabajaban ahora encontraron un refugio seguro y la oportunidad de aprender nuevas habilidades. Jóvenes que vieron su futuro limitado por la falta de oportunidades descubrieron talentos y caminos profesionales. El restaurante comunitario no solo alimentaba cuerpos, sino también almas, convirtiéndose en un punto de encuentro, un lugar de intercambio y de solidaridad. Las historias de transformación fueron innumerables, cada una un testimonio del poder de un acto de fe y de la visión de Lucía. Ricardo, al observar el impacto real del proyecto, sintió una profunda transformación dentro de sí mismo. El éxito empresarial, antes medido en cifras y expansión del mercado, había adquirido una nueva dimensión, la del impacto social, la del legado humano. Había redescubierto el placer de su trabajo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir algo más grande, algo que realmente marcaría una diferencia en la vida de las personas. Se convirtió en un apasionado defensor de la responsabilidad social corporativa, inspirando a otros empresarios a seguir su ejemplo. Pero sobre todo, se convirtió en un padre más presente, un socio más atento y un ser humano más completo, despojado de la armadura de frialdad que había usado durante tanto tiempo. Lucía, por su parte, floreció en su rol de liderazgo. La humilde joven del pueblo costero, que había conquistado a una niña con una pieza de fruta y una sonrisa, ahora lideraba una iniciativa compleja y exitosa, con la misma naturalidad y cariño genuino. Su fuerza no venía de la imposición, sino de la inspiración. Ella conocía a cada niño por su nombre, a cada madre por su historia, a cada empleado por sus sueños. Nunca perdió su esencia, su sencillez y su profunda empatía, incluso cuando circulaba entre los poderosos para recabar apoyos o participaba en conferencias para compartir su experiencia. Para ella, el mayor reconocimiento fue ver el brillo en los ojos de un niño que aprendió a leer o el orgullo de una madre que logró su independencia. Sofía, ahora una muchacha inteligente y observadora, guardaba los recuerdos de aquella época convulsa como fragmentos de un sueño lejano. La tristeza que una vez la había dominado había dado paso a una radiante seguridad. Ella comprendió, a su manera infantil pero profunda, que su familia era especial, construida sobre bases de amor, superación y un reencuentro casi mágico. La presencia constante de Lucía y la transformación de su padre eran la prueba diaria de que los cuentos de hadas a veces ocurrían en la vida real, incluso si comenzaban con lágrimas. Ella fue la primera en defender los proyectos de mamá Lucía y contar con orgullo cómo su familia ayudaba a otros niños. La relación entre Sofía y el pequeño Mateo era un espectáculo en sí misma, una demostración diaria de cariño y complicidad. Ella era la hermana mayor protectora, la que enseñaba las primeras palabras, la que inventaba juegos, la que calmaba el llanto con una canción desafinada, pero llena de amor. Mateo, a su vez, seguía a Sofía con mirada y paso vacilante, viendo en ella un refugio seguro y una fuente inagotable de diversión. Eran el símbolo viviente de la nueva familia que se había formado. La prueba de que el amor puede florecer incluso de las cenizas del dolor, uniendo lazos de sangre y alma de formas inesperadas y maravillosas. Para Ricardo y Lucía, verlos juntos era la traducción más pura de la felicidad. Curiosamente, la ausencia de Emilio Dávila y el recuerdo de su manipulación rara vez salieron a la luz. Cuando sucedió, fue sin amargura, casi como una nota a pie de página en una historia cuyo resultado había sido sorprendentemente positivo. Ricardo a veces reflexionaba sobre cómo la maldad,
el egoísmo y los prejuicios de un hombre terminaron, por un tortuoso giro del destino, catalizando una transformación tan profunda en su vida y en la vida de tantos otros. No hubo gratitud por el dolor causado, obviamente, sino una comprensión de que a veces hay que atravesar la oscuridad para encontrar una luz aún más brillante, y que el mal, por mucho que lo intente, no puede extinguir la fuerza del bien. El recuerdo de Carmen, la primera esposa de Ricardo, encontró un lugar de paz y honor en la nueva dinámica familiar. No era un fantasma que rondaba el presente, sino una estrella que guiaba con su suave luz. Lucía, con su sensibilidad única, se propuso conocer la historia de Carmen a través de las palabras y fotografías antiguas de Ricardo. Ella misma animó a Sofía a mantener vivo el recuerdo de su madre, hablando de ella con cariño y naturalidad. En fechas especiales se llevaban flores a su lugar de descanso, no como un ritual de tristeza, sino de respeto y agradecimiento por la vida que representaba y el amor que dejó. Un amor que, de cierta manera, preparó el corazón de Ricardo para volver a amar. En los 2 años que siguieron a su reencuentro, Ricardo y Lucía enfrentaron, como cualquier pareja, sus propios desafíos. Fueron días de extremo cansancio, con las exigencias de los niños pequeños y la intensidad de los proyectos. Hubo diferencias de opinión, momentos de inseguridad y una necesidad constante de diálogo y ajuste. Pero cada obstáculo superado juntos solo fortalecía la unión, solidificando la certeza de que lo que tenían era real y resistente. Aprendieron el arte de la paciencia mutua, del perdón rápido y, lo más importante, de la constante admiración por la fuerza y la dedicación del otro, transformando cada pequeña crisis en una oportunidad de crecimiento. La gala anual del hotel, antaño un evento de pura ostentación y negocios, se ha transformado bajo la influencia de Lucía y el nuevo Ricardo. Ahora, una parte importante de la velada se dedicó a celebrar los éxitos del proyecto Semillas del Mañana, honrar a los voluntarios y recaudar fondos para expandir las iniciativas. Los discursos no solo hablaron de ganancias y logros corporativos, sino de vidas transformadas y de sembrar esperanza. Fue un evento que reflejó la nueva alma de la empresa, un alma con propósito social, donde el brillo de las joyas de los invitados compitió con el brillo en los ojos de las madres y niños de la comunidad, que también participaron de la fiesta como invitados de honor. La madre de Lucía, totalmente recuperada de la cirugía que casi le cuesta la vida y que había sido el detonante de tantas idas y vueltas, fue una presencia constante y amorosa en la vida de la familia. Se había mudado cerca y su sencilla sabiduría de mujer del pueblo, sus historias y su cariño hacia sus nietos enriquecían la vida cotidiana de todos. Él era la encarnación de la sanación, no solo física, sino emocional, un vínculo vivo con las raíces de Lucía y un recordatorio constante del valor de la familia y la fe que mueve montañas. Verla sonriente, sana e integrada a esa nueva realidad fue una de las mayores recompensas para Lucía y Ricardo. El perdón fue uno de los pilares silenciosos sobre los que se construyó esa nueva vida. Ricardo tuvo que perdonarse por su ceguera, por no haber protegido a Lucía como debía, por haberse cerrado a su propia hija durante tanto tiempo. Lucía, a su vez, necesitaba perdonar las circunstancias que la llevaron a un acto de desesperación, y tal vez incluso a Emilio, no porque estuviera de acuerdo con sus acciones, sino para liberar su propio corazón del peso del resentimiento. Este perdón mutuo e interno permitió que las heridas sanaran, que no se olvidaran, sino que se convirtieran en testigos de la capacidad humana de superar y comenzar de nuevo. Una fe serena y resiliente impregnó toda su trayectoria. La fe de Lucía en Dios y en la bondad humana, que nunca la abandonó, ni siquiera en sus momentos más oscuros. La fe que Ricardo redescubrió,
no necesariamente en una entidad divina específica, sino en el poder del amor, en los reencuentros que depara el destino y en la posibilidad de redención personal. Fue una fe que se manifestó no en grandes discursos, sino en pequeños gestos de compasión, en miradas de complicidad, en la silenciosa certeza de que no estaban solos en su viaje y que cada paso estaba guiado por un propósito mayor. La cuestión de las diferencias de clase social, tan prominente al principio de su relación y tan explotada por la maldad de Emilio, se había desvanecido con el tiempo, no porque hubiera dejado de existir en el mundo exterior, sino porque dentro de su universo lo que realmente importaba eran los valores que compartían, el respeto mutuo y el amor que los unía. Lucía nunca intentó ajustarse a un estándar que no fuera el suyo, y Ricardo aprendió a admirar aún más la autenticidad y riqueza que emanaban de su sencillez y experiencia de vida. Juntos, construyeron un puente entre sus mundos, demostrando que el corazón no reconoce extractos bancarios ni apellidos tradicionales. Cualquier tarde de domingo, la escena que se desarrollaba en su jardín era la traducción más pura de la felicidad alcanzada. Ricardo, descalzo sobre el césped, intentó enseñarle a Mateo a patear un balón, tropezando más que su hijo. Lucía y Sofía, sentadas sobre una toalla, prepararon una ensalada de frutas, entre risas y confidencias. El sol de la tarde lo teñía todo de tonos dorados y el aire se llenaba del sonido de sus voces, la sencilla melodía de la vida familiar. No había ningún lujo ostentoso, solo la belleza cruda del afecto, la presencia, la complicidad. Fue uno de esos momentos perfectos que se graban en tu alma y se convierten en la definición de hogar. Aquel día decisivo, marcado por la dolorosa partida de Lucía y el posterior reencuentro lleno de verdades y emociones, jamás sería olvidado por ninguno de ellos. Se convirtió en una especie de zona cero, el punto de inflexión que redefinió sus vidas y sus valores. Para Ricardo, fue el despertar de un largo sueño emocional. Para Lucía, una prueba de su fuerza y resiliencia. Para Sofía, el regreso de la alegría y la seguridad. Y para el pequeño Mateo, que aún no comprendía la profundidad de la historia que le había precedido, sería un legado de amor y coraje que iría descubriendo poco a poco a través de las narraciones y el ejemplo vivo de sus padres. El mensaje de esperanza que emanaba de su historia era casi palpable. Demostró que la vida, incluso en sus momentos más crueles e injustos, guarda sorpresas, reencuentros inesperados y segundas oportunidades para quienes se atreven a creer y luchar por ellas. Enseñó que el amor verdadero puede surgir en los lugares más improbables, entre las personas más diferentes, y que su fuerza es capaz de superar barreras, sanar heridas y reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Fue un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, un gesto de fe, un acto de valentía, puede cambiar el curso del destino de uno. El milagro silencioso de aquella primera conexión entre Lucía y Sofía en el restaurante del hotel, aquel momento en que una joven camarera logró, con un sencillo gesto de cariño y creatividad, lo que ninguna niñera cualificada había conseguido, quedó como la semilla de toda la transformación. Fue la chispa que encendió la esperanza en el corazón de Ricardo, que abrió las puertas a una nueva vida y que, indirectamente, desencadenó una cadena de acontecimientos que, a pesar del dolor y la injusticia, culminaron en un final mucho más rico y significativo de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Demostró que los mayores milagros a veces ocurren en la simplicidad de los gestos humanos. Cualquiera que haya escuchado o leído la historia de Ricardo, Lucía y Sofía no quedará indiferente.
La verosimilitud de los sentimientos, la profundidad de los dilemas y la cruda humanidad de los personajes generarían una identificación inmediata, haciendo que cada giro, cada lágrima y cada sonrisa se sintieran como si fueran propias. La narración, contada con la sencillez de quien comparte una experiencia de vida, tocaría las fibras más sensibles del alma, provocando reflexión, compasión y, quién sabe, inspirando pequeñas transformaciones personales en quien se permitiera sumergirse en ese viaje. Al final, estaba la poderosa certeza de que la vida, o Dios, o el destino, a veces escriben historias que son verdaderas lecciones. El viaje de Ricardo y Lucía nos enseñó sobre el poder redentor del amor, la importancia del perdón, la fuerza de la resiliencia frente a la humillación y la injusticia y la belleza de los reencuentros sanadores. Demostró que las diferencias pueden ser puentes, no muros, y que un corazón abierto, dispuesto a amar y servir, puede, de hecho, transformar no solo la propia vida, sino el mundo que la rodea, dejando un legado de esperanza que nunca se borrará de la memoria de quienes presenciaron, incluso desde lejos, ese milagro silencioso del amor. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.